Bueno, pues hola, gracias por venir a esta presentación. Buenas tardes a todos. Y tormentosas tardes. Tormentosas, ¿eh? No nos da un respiro sí, todo. Sí, ¿eh? Sí, está todo de fiesta, sí. Digo, a ver si hoy, pero no. Sí. Pues venimos a presentar Ragnarok, la obra magna, diría, de Mariano Saura. Ahora os explicaré un poquito por qué, considero que lo es. Y como él, mejor que nadie, puede explicaros un poco de qué trata el libro, ya que es el autor, a mí me gustaría explicaros un poco el entre bambalinas, el cómo se hizo, que tiene tela, ¿vale? Me he apuntado unas cositas para un poquito con los diferentes puntos, las diferentes etapas que vivimos con el Ragnarok. Mira. Fue como un viaje. Sí, señor. La primera vez que tuve noticia del Ragnarok, el punto de partida, que he llamado, fue en la C10. La C10 es una academia de dibujo donde nos conocimos Mariano y yo, sí, los dos como profesores. Tú eras profesor de ilustración, ¿verdad, Mariano? De ilustración entonces, sí. Yo de dibujo. Y bueno, ahí ya me empezó a hablar del libro, vi las primeras páginas, los primeros bocetos. Ya rondaba, aunque tú ya llevarías tiempo antes con el libro, ¿no? Supongo. Ahora, si me pongo a contar, parezco pero más o menos, soci. Por edad. La idea es del 87. O sea que... Increíble. Bueno, pues yo creo que tuve noticias... No nos vamos a remontar ahí. En 2005, por ahí. Ya le estabas dando ahí vueltas, ¿no? Y ya vi las primeras páginas, que eran impresionantes, bueno, como muchas que ya conoceréis, con esos detalles que a Mariano le encantan, ese dibujo realista que él le flipa. Y estaba obsesionado con que ese proyecto tenía que salir, además, de una manera muy ambiciosa, con muchas páginas, bien editado, una cosa como muy... Y ni corto ni perezoso, decidió llevarse el proyecto a Angoulême. Y ahí hicimos un viaje, Mariano y yo, eso fue rocambolesco. Hay que decir, bueno, ahora supongo que lo tendrás pensado, ¿no? Pero solo una versión previa, no es esta. Claro, ahora eso va después. Claro, me lo imagino. Esa es la resurrección del proyecto. Sí, la idea mía era que eso, o sea, hacer el evento este con toda la grandiosidad que tiene, ¿no? Claro. No quedarme a medias tintas, porque había visto otras adaptaciones y eran un poquillo así... como que no habían terminado de poner toda la carne en el asador, tú ibas a por y yo todas. dije, no, esto hay que hacerlo. Entonces fuimos a Angoulême a ver si ahí había suerte en alguna gran editorial, y la verdad que nos comimos un poco la mierda allí, las cosas hay que decirlas como son. Mucha cola, mucho tal, y no hubo gran interés por el proyecto, ni por los míos, íbamos los dos con nuestros proyectos, y la verdad que fue un poco, bueno, un viaje de experiencia para ver si aquello estaba bien, merecía la pena, para aprender. Nuestro primer viaje a Angoulême, y la verdad que fue, bueno, pues una cosa un poquito... Para quien no lo sepa, Angoulême es el festival de cómics más grande de Europa, de cómic solo, o sea, exclusivamente de cómic, porque no meten ni un Funko, ni un videojuego, ni una referencia al cine y tal. Si hablamos de eso, sería el más grande del mundo, seguramente. Es otro concepto distinto a las Comic Con, que a lo mejor es otro, claro, ¿no? Es más a la francesa. Más reivindicar el cómic como medio artístico, ¿no? Entonces, nada, estuvimos por ahí y bueno, pues aprendimos un montón, pero la realidad es que nos volvimos como fuimos, o sea, sin nada, ¿no? Pero Mariano no desistió y quiso seguir ahí intentando cómo sacar el proyecto. Con los años dio la casualidad de que te juntaras con otro gran titán del cómic, que fue Ivan Gil, un grandísimo autor, no sé si lo conoceréis, autor de series como Napoleón, por ejemplo, la serie oficial de Napoleón. Se llamaba La Batalla, y Berécina, que aquí lo ha editado Ponemon. ¿Y en Francia quién lo editó? Dupuy, y luego creo que saltó, no sé si fue a Dargaud, creo. Y estuviste colaborando con él, ayudándole en las páginas, ¿no? Un poco. Sí, estuvimos haciendo una especie de estudio porque él tuvo una tendinitis severa que no podía dibujar. Me pilló a mitad del segundo álbum, es que ha hecho 3 trilogías este hombre de Napoleón, ¿no? Y le pidió a mitad del segundo álbum de la primera trilogía. Sí. Y claro, los de Dupuy siguieron ayudándole, pero él no podía. Entonces dijo, oye, pues, podemos probar a hacer un estudio, yo hago planificación, bocetos muy por encima, tú haces los acabados y tal, ¿no? Y claro, resultó que cada uno hacíamos lo que más nos gusta hacer, ¿no? Claro. A mí me gusta meterme con el detallico, solo hay que echarle un vistazo a esto por dentro, el detalle que tiene. Y ahí empezamos a colaborar. Y claro, Ivan Gil a mí me da 1000 vueltas como dibujante. Es un crack. Entonces, ¿y qué pasó cuando le enseñaste las páginas, tus páginas del proyecto? Claro, dijo esto hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta, esto no puede salir así. Yo estaba súper verde
Y yo estaba en un punto en el que estaba a punto de, digamos, dispararme, pero tenía una cosa que es muy habitual en los dibujantes, que son los bloqueos mentales, que tienes conceptos que conoces, pero no terminas de aplicarlos, por A o por B, por lo que sea, ¿no? Y él, me acuerdo que se puso a explicarme cosas de teoría, de dibujo, que yo ya sabía. Digo, si es que todo lo que me está explicando lo sé ya, ¿por qué no lo aplico? Y hubo un momento que quedamos pues para tomar unas cañas y hablar del proyecto y tal, y yo me puse a dibujar un personaje que era una especie de hombre lobo de una adaptación de unas novelas que íbamos a presentar en Francia y tal. Y me puse a hacer unas líneas y dice, y él hablando, y a mitad dice, ¿pero por qué no te sueltas? Me quitó el rotulador y hizo. Y digo, ¿verdad? Estoy súper... Y ahí es donde entendí lo que me estaba pasando, ¿no? Digamos que me quité el agarrotamiento ese que tenía, ¿no? Y a partir de ahí, él mismo empezó a asombrarse de, ostras, esto ha acabado. Pero imaginaos lo que supone rehacer todas las páginas al nivel que hace Mariano, con esos detalles, de nuevo de cero. O sea, ya llevamos años en el que el proyecto está desarrollado y llegados a ese punto, Mariano decide rehacerlo de cero otra vez y empezar otra vez a mover el proyecto. El Ragnarok, de nuevo, con páginas otra vez dibujadas de cero, completamente. Claro, un estilo más fresco, más tal, pero dibujadas de cero. O sea, cualquier otra persona yo creo que habría desistido. Claro, habría dicho, bueno, de hecho, en realidad lo que hice fue aparcar el proyecto, porque yo mismo, bueno, se te ha olvidado, ¿te acuerdas? En Angoulême hubo otro momento clave, que fue, ¿te acuerdas la chica esta belga que conocimos? Una chica que era de abuelo español, era belga, entonces ella, claro, hablaba francés, ¿no? Era traductora. Hablaba español por su abuelo y por su familia, y francés porque vivía en Bélgica. Y te acuerdas que se ofreció a, oye, si tenéis entrevistas con editores, os hago de intérprete para que no esté el editor. Tú no sabías ningún idioma entonces, pero yo me desenvolvía en inglés con los editores. Dice, así no se pierde nada en la traducción, tú hablas en español y el editor habla en francés y yo traduzco. Y ahí en la entrevista el editor me dijo, está bien, pero el estilo de dibujo es muy clásico. Dice, lo que os pasa a los dibujantes italianos, y digo, no soy italiano, soy español. Dice, es que os pasa lo mismo a los españoles, que tenéis muchísimo talento, pero no tenéis, digamos que no tenéis una industria desarrollada propia como nosotros, entonces como que llegáis un poco tarde a las tendencias de cambios de estilo y tal, ¿no? Dice, y es una cosa muy común en los dos países, solo hay que ver la historia del arte que tiene Italia y España, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, ostras, estoy siempre intentando con el dibujo realista. Está rígido. Y esto muy rígido, muy tal. Y eso fue clave también. Ahí es donde decidí. Ahí ya empezaste a darle como la vuelta. Claro, dije, voy a parar porque no tengo el nivel para hacer esta monstruosidad que quiero hacer. Y lo voy a dejar. Y voy a intentar aprender, mejorar y tal. Y entonces fue cuando apareció Iván. Para rematar. Y fue el catalizador que me faltaba, el punto ese que faltaba, ¿sí? Bueno, pues nada, rehaciste, o sea, hiciste de nuevo todo el proyecto. ¿Cuántas páginas eran? Era casi un capítulo entero, ¿no? No, hice 10, pero páginas. Acabadas, por ejemplo, hice 2. Bueno, el color era también acuarela y tal, una técnica parecida, pero le metía aerógrafo, le metía no sé qué, no sé cuánto tal. Y tú complicándote la vida. Y el guión también lo rehice. Claro. Claro, porque a todo esto... Hay que adaptar un poco el estilo gráfico también al guión, ¿no? Claro, sí. Y luego, en ese tiempo también aprendí mucho sobre escritura, porque un amigo nuestro común y de alguien más, que se llama Helio, que ha escrito el epílogo de esta edición. Él es guionista de cine y televisión y era también profesor en la CEDIA, de guión, en el curso de cómic y tal. Y entonces, claro, a nuestras clases de cómic, a las partes de guión las daba él. Entonces yo lo llevaba un montón, digo, vale, vas a cobrar tú las horas, pero yo voy a aprender de guión. Y yo iba a las clases de oyente y veía... Y luego, claro, como somos muy amigos, pues también hablábamos mucho del desarrollo de guión, de personajes, de estructura y tal, ¿no? Entonces ahí también me desarrollé mucho como escritor, que esa era otra cosa que tenía que aprender. Y por si no quisieras ya decir, bueno, ya no me complico más la vida, lo vendo una editorial y me olvido, decides hacer un crowdfunding con todo lo que eso conlleva, que es tremendo, para ver si por lo menos consigues sacarle algo al proyecto con todos los años que has invertido.
Y cuéntanos un poco del crowdfunding. ¿Cómo fue la experiencia del crowdfunding? Se te olvida una cosa que también estabas tú. ¿En qué? ¿Te acuerdas que en 2017 volvimos a Angoulême? Ah, sí, es verdad. Y yo tenía el primer capítulo casi terminado. Me faltaban 8 páginas o por ahí por terminar, ¿no? Y no te acuerdas lo que pasaba cuando enseñaba el proyecto. ¿Con las páginas nuevas? Claro, que toda la gente me decía, bueno, había algunos editores incluso que me miraban como diciendo, esto me lo enseña a mí, ¿te acuerdas? Sí. Ahí ya hubo otro. Claro. Ahí hubo otro. Y ahí a todo el mundo le encantaron, ya eran pues todas estas primeras páginas de ambientación de nieve y tal, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta de que, ostras, esto sí. Diste con la tecla. He dado con la tecla y le gusta a todo el mundo. O sea, es que no había nadie. ¿Qué pasa? Que todo el mundo me mandaba a Soleil Delcourt, que son las dos grandes que publican, no sé si tendréis por aquí, los de elfos y tal. Tienen como su universo de fantasía creado, ¿no? Y en 2017 estaban empezando a darle forma a ese universo. Entonces, cuando yo llegué a ofrecerle esto, dice, es que esto lo estamos sacando ahora, es como pegarnos un tiro en el pie, no podemos sacar otra cosa que tiene mucha influencia. Claro. Bueno, esto es mitología nórdica pura, no influencia. Y no me lo cogieron por eso. Y los demás se lo enseñaba y decían, enséñaselo a ellos. Entonces era un callejón sin salida. Y ahí llegué al crowdfunding. ¿Te acuerdas, no? Las caras que ponían, tal, claro. Claro. Sí. Y lo del crowdfunding, que era tu primer crowdfunding, no habías tenido ninguna experiencia en ello. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? O sea, yo cuando me lo contabas flipaba. Tuve una experiencia, pero muy novata. Inmenso. Con Los Vengativos hice un Berkami, pero no es que fuera mal. O sea, recaudamos 5.000 y pico euros. Pero pusimos 9.000. Sí, claro. Pero tú, a nivel logística, ¿te supuso tanto como este monstruo? Nada, o sea, ni de lejos, de lejos. También porque no sabía, no tenía ni idea, ¿no? Y para el crowdfunding, que era el plan B, era la segunda opción que tenía, ya me investigué, conocí a una chica que se llama Desi, que ha sacado un montón de libros ilustrados con su marido, una chica que es canaria, pero es de Barcelona, y le contacté por su página de Kickstarter. Oye, que estoy intentando buscar tal, no sé, que voy a empezar a lanzar, ¿me podrías dar alguna pista de cómo? Y la chica me dio su teléfono, estuvimos hablando, me dio un montón de consejos y dije, ostras, ¿no? Y entonces sí lo pude articular. Además, como ella lo había sacado en Kickstarter, que es la plataforma donde quería sacarlo yo, pues lo quería sacar también en inglés, ¿no? Y esta plataforma es de Nueva York, de Estados Unidos. Pues la verdad es que me venía mejor. ¿Cuántos años han pasado desde que empezó un poquito a hacer un poquito esta versión? O sea, hasta que hemos llegado al crowdfunding, ¿cuántos años llevamos de proyecto del Ragnarok? Pues de 2009 que empecé con la primera versión, esa que enseñamos en 2010, hasta 2015 que empecé a hacer que hice la primera página, no saca las cuentas, o sea que fíjate. Ahí, pero claro, mucho tiempo lo tuve aparcado, pero claro, la idea esa estuvo dando vueltas y vueltas durante bastante tiempo, ¿no? Bueno, acaba el crowdfunding, que es un exitazo, ¿de acuerdo? Y aparece Cartem, ¿no? Un poquito casi sin que se acabe el crowdfunding, ya casi aparece Cartem. De hecho, tuviste ahí me contactaron incluso antes, porque yo empecé a hacer, bueno, aquí vino muy bien que conocí gente por las redes, me hice un perfil de Instagram, tal, y conocí a gente que me ayudó, a muchos porque no tenía ni redes sociales ni nada. O sea, claro, yo tenía el Facebook. Fuiste tardío en eso. Y en el Facebook, ya, o sea, lo tenía de aquella manera, o sea. Y me hice un perfil de Instagram porque vi que había que abrir alguna puerta nueva de difusión, ¿no? Y claro, me abrió un montón de puertas. Claro, porque se mueve, en algunos sentidos se mueve mucho más que Facebook, ¿no? En otros, Facebook sigue siendo un poco mejor, aunque parezca que está anticuado, pero sigue siendo muy útil para grupos y compartir ideas y tal, ¿no? Y tiene un perfil de usuarios también mayor, ¿no? De mayor edad, ¿no? Entonces también llega a otra gente distinta. ¿Y fueron duras las negociaciones con Cartem, teniendo en cuenta que estaba el crowdfunding ahí, o...? Pues ni siquiera negocié, porque, bueno, hubo Cartem y otra editorial, aunque se puede ver, pero no me gusta decir la otra. Los rechazados. Una en directo me dijo que lo quería publicar, pero yo tenía ya el crowdfunding preparado para el primer tomo, entonces... En directo, como me decía ese editor, decía que le hice la cobra en directo, ¿no? que sí, pues no, ¿no? Y
Y al colgar de ese, al desconectar de ese directo, tenía un email de Daniel de Carten, también interesándose. Oye, que he visto lo que has hecho, te lo quiero publicar tal. Fíjate yo, cómo cambió de Angoulême ahora, A la gente verde querés publicarlo. ¿Sabes? Fíjate, es que estas cosas... Bueno, pues en resumen, yo diría que estamos ante una obra que es la obra de toda una vida. O sea, que no es un cómic sin más, es prácticamente pues una cosa que va en ti desde que te conozco. Incluso tú, cómo te involucras en las fiestas ahí de Cartagena de vikingos. O sea, es que es algo que es tu obra. Y bueno, pues yo qué sé, os dejo ya con Mariano que os cuente un poquito de qué va la historia. Gracias por venir, espero que os llevéis unas dedicatorias muy bonitas. Pues mira, la primera ya está. Bueno, pues para quien no sepa lo que es la mitología nórdica, en general, o sea, lo que es cómo se desarrolla y todo el contexto que tiene, el Ragnarok es el apocalipsis de la mitología nórdica, es el fin del mundo, donde todo acaba, etcétera, ¿no? Y es un evento muy grande, como los vikingos creían en morir en el campo de batalla, pues lo normal es que pensaban que sus dioses también iban a morir en el campo de batalla, y es esa gran batalla del fin del mundo donde se desarrolla todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que como todas las mitologías, hay una parte humanista, antropológica muy interesante, es decir, ¿por qué la humanidad tiene dioses? ¿Por qué cree en ellos? ¿Cómo lo amolda? ¿Cómo son? ¿No? Entonces, no quería solo contar eso, quería llevarlo un poco más allá y que hubiera un mensaje profundo y potente de fondo con el que se puede identificar cualquier persona de cualquier época, ¿no? Esto es mitología nórdica, pero lo podía haber hecho con la griega, con la hindú, con... De hecho, no quería decir nada, pero algo hay próximo, ¿no? Sí. O sea, que esto está abriendo como una brecha hacia, bueno, una línea que tienes a un camino, sí. No adelantemos, pero bueno, exacto, hay cositas ahí. Ahora, ponen A y B, vale. Claro, lo difícil no era solamente adaptar este tema de mitología, era meter todos los conceptos que yo quería meter, que son bastante complejos, ¿no? Yo cuando hago cualquier cosa me gusta que sea lo que yo esperaría ver, y si es un cómic, que sea el que yo esperaría leerme, ¿no? Y claro, a mí los cómics que más me han marcado y que más recuerdo son esos que te cambian un poquillo por dentro, ¿no? Y yo quería que la gente cuando acabara, de hecho, no se ocurra ver la última página, porque es una torta en la cara con todas las letras, ¿no? Muy directa, ¿no? Entonces, yo había visto otras adaptaciones, había visto alguna que otra versión que se había hecho, y era, como diría, era como que lo habían hecho, pero vamos a hacerlo, me quito de encima el proyecto, lo resolvemos bien y ya está. Y claro, y para contar esto bien hay que meterse en harina, pero muy de lleno, ¿no? Entonces... ¿Pero y qué ofrece distinto esta edición de...? Claro, porque se la han jugado un poco los de Carten, porque vienes de un crowdfunding, que es un exitazo, o sea, que ya ha llegado mucha gente. ¿Qué ofrece nuevo esta edición o qué notas tú que pueda hacer que alguien tenga el aliciente de comprarse también esta edición de Carten? Pues yo he intentado hacer la adaptación de Ragnarok que no he encontrado, que no existe. He intentado hacer la mejor adaptación, porque hemos visto en Marvel las adaptaciones que hacen, que están con este tinte de superheroico. Hemos visto hubo una serie que creo que fue de Glenat, que se llamaba El Crepúsculo de los Dioses, donde había una historia de elfos y de humanos principal, y había pequeños pasajes que acababan con el Ragnarok, ¿no? De mitología. Y luego, pues, Víctor Santo hizo una versión con Pere Pérez, que se publicó con Dolmen hace unos años, que era un proyecto que tenía Víctor Santo hacía mucho tiempo, ¿no? Yo vi incluso en exposiciones suyas, algunas páginas de las que hizo para la época, para el proyecto, pero lo había dejado aparcado por el trabajo que llevaba, porque no lo había conseguido colocar, por lo que fuera, ¿no? Y ahí lo hizo, pero cuando yo lo leí y me lo compré, lo leí y tal, lo disfruté, pero vi que esto no es lo que quiero hacer yo. Vale, nadie me ha pisado la idea. Yo quiero hacer algo que haga más ruido, que repercuta más. Que en esa época, cuando estabas todavía en plena creación, surgió la película de Ragnarok también, esta de Marvel. Sí,
De hecho, eso fue lo que me hizo el... Voy a retomarlo. Ah, vale. Sí. Fue eso, fue la decisión de... Igual ahora empieza a estar más preparado. Porque de lo de Iván, que acabamos y no seguimos adelante con Iván, hasta que me puse pasaron unos pocos meses. ¿Tú dirías que todas las versiones de Ragnarok que ha habido han sido un poco edulcoraditas en comparación a...? Yo creo que... Hombre, el Ragnarok, la de la Marvel, no tiene nada, no es el Ragnarok. Bueno, lo llaman así, pero... Eso no tiene nada que ver. Bueno, se creen que componer a Surtur ya es Ragnarok y no, en absoluto, ¿no? Esa es la adaptación... Es otra cosa. Más, digamos, literal de la Biblia nórdica, ¿no? Sí, de hecho, la dificultad de esto es que había que adaptar una mitología que no está... blanco sobre negro, escrita en soporte papel o cualquier... Bueno, había algunas runas que tenían pasajes escritas en vikingo y tal, algunas piedras grandes con grabados y tal, pero no se había puesto sobre papel hasta el siglo IX, que llegó un historiador islandés que se llamaba Snorri Sturluson, que sale aquí al principio de cada capítulo, nombrado, ¿no? Que reunió todo lo que encontró. Wow. Y lo puso en las Edas prosaicas, y luego había una parte en rima que era de una divina, de una volva, pero claro, como esto al final se corría la voz de forma oral, en las hogueras contaban, era una especie de teléfono roto, donde uno contaba tal, otro contaba cual, y iba cambiando a medida que iba moviéndote por el mapa del norte de Europa, ¿no? Y había muchas contradicciones. Eso, y que los vikingos se ponían hasta el culo de seta y de hidromiel. Entonces había muchas cosas que eran absurdas y que había que adaptar a los tiempos modernos, ¿no? Entonces, mi idea era que quien se lo lea no tenga que saber nada y lo pueda leer desde cero, ¿no? La idea es que sí se pueda leer desde el total desconocimiento, pero que la gente que lo conoce... lo disfrute y diga, por fin estoy viendo en imágenes el Valhalla, todo eso. Exacto, ¿no? y todo el compendio, todo el acontecimiento y tal. Una prueba de lo complicado del jaleo en el que me he metido fue en una presentación que hice en el tercer crowdfunding, el del tercero, fue en un sitio, en una especie de local cultural que hay en Cartagena. Yo soy de Cartagena. Y ahí hay un local cultural que hace pequeños eventos de todo tipo, pues hace comidas romanas y tal, pues para los turistas que llegan en los cruceros y tal, con historiadores contando cómo vienen esas recetas y tal. Y yo fui un día que iba un escaldo, literalmente, o sea, era un chico que contaba las historias como las contaban los escaldos vikingos, que empezaban ahí a contar todo épico, gritando, declamando y tal, ¿no? Pues él hizo una representación de una historia, ¿no? La de Fenrir y Tyr, ¿no? Y luego, hablando, me dijo, tengo preparados prácticamente todos los mitos, pero el único con el que no me he atrevido es con Ragnarok. Dice, es el único que de verdad no he querido contar, pues me parece algo tan grande, tan complejo y tan difícil de abarcar que no lo tengo en el repertorio, es el único que... Bueno, fíjate los años que te ha llevado a ti. Claro. La prueba de que es complejísimo. Así que, bueno, pues nada, es dinero bien gastado porque vale cada... Sí, aquí hay tinta, sudor y lágrimas. Exacto, amigo. Total. Sí. Entonces, pues claro, mi idea era eso, hacer una adaptación... pero claro, con pequeños guiños, está lleno de guiños de un montón de cosas de cultura moderna que se han visto salpicar, ¿no? Con esto. Claro. O sea que... Hombre, con los ojos de alguien de ahora, claro, es inevitable. Bueno, para empezar, los enanos, cuando veis los enanos van en helicóptero y dirigibles y todo, o sea que son muy Warhammer, ¿no? Vaya spoiler. O sea que, no, es que cuando los veáis, pues de hecho, los enanos aparecen un poco y tal. O sea, hay referencias a Warhammer, hay referencias a Marvel, hay referencias a distintas películas, algunas, y luego hay referencias directas que ahí sí que no voy a meterme porque es un spoiler, ¿no? Claro, sí. Pero claro, al final era un proyecto con tantísimo...
fleco que limar y que pulir, Sí. que requería un trabajo de guión brutal, claro. Y lo más importante, ¿estás satisfecho con la obra o crees que le ha faltado alguna? Sincérate. Pues Aquí. de lo que más orgulloso estoy es del guión. Porque yo me acuerdo cuando te conté a ti el guión, dijiste, vale, tal. Pero cuando se lo conté a Helio, Helio me dijo, pero tú sabes el pepino que es esto, en lo que te vas a meter. Tú sabes que tú no eres escritor, que tú eres dibujante. Que tú sabes el follón de guiones. Que él quería ayudarme. De hecho, hay muchas ideas suyas. Hay un montón de ideas suyas muy buenas que están en la historia, ¿no? Y de otra gente que me ha aportado. De hecho, por ejemplo, tú me convenciste para hacer pequeños retoques digitales en las páginas y dije, ostras, pues sí es verdad, ¿no? Y le dan un punto al que no llega la técnica tradicional de acuarela, que es con la que está hecho, ¿no? O sea que... Esa es otra, o sea, técnica tradicional, Sí, acuarela, sí. o sea, es que esto es ya, es pura filigrana ya. Esto es una locura. Una esclavitud medieval. Esto es una locura. Y ahora de quieres trabajo. meterte con otra cosa que no vamos a adelantar aquí, pero que es similar. Bueno, Que es podemos... que no has aprendido la lección. Podemos adelantarnos. Eso tú no, mismo. no hay problema, lo Tú voy... mismo. Hace tiempo que lo he contado ya. Claro. Yo siempre digo que aquí fue clave Kenny Ruiz, que estuvo en la C10 3 meses, estuvo un poco de tiempo. Y claro, de esto que nos volvíamos todos en el metro, íbamos hablando y yo estaba empezando a desarrollar esto entonces. Sí. Y me dijo, todos los proyectos que hagas, haz como he hecho yo. Dice, mi consejo es, métete en cosas que de verdad te gusten para que te motive, ¿no? Me encantan los vikingos y la mitología nórdica, me encantan los animales, los dinosaurios, los monstruos, me encanta el terror, me encanta... Y me gusta mucho la cultura de los nativos norteamericanos. Lo que pasa es que ahí sí que hay poquísimo para encontrar, poquísimo. Sobre todo su mitología, sus mitos, ¿no? Y el siguiente proyecto va de eso. Sigue siendo mitología, ¿no? De un pueblo mucho más desconocido, porque cuando empecé con esto no había manera de encontrar nada. O sea que estaba yo ahí en el, Sí, es que hablamos de hace en el mucho. laberinto de documentarse y buscar, etcétera, ¿no? Y en ese tiempo que pasó, pues apareció la serie de Vikingos, Sí. aparecieron referencias, ¿no? Que si God of War, que si tal, aparecieron un montón de cosas y ahora están súper de moda los vikingos. Pero cuando yo empecé había una peli de Kirk Douglas y poco más, o sea, y Vicky el vikingo, que iban con cuernos, que los vikingos no tenían cuernos, ¿no? Eso eran los celtas, ¿no? Y bueno, algunos tendrían algún cuerno posiblemente, pero bueno. Y nada, y entonces el consejo que me dio, dije, sí, ¿verdad? ¿Para qué me voy a meter yo en proyectos? Digo, nada, voy a hacer cosas de las que yo quiera saber más, que Claro. me quiera... Y así de verdad te implican, ¿no? De hecho, el siguiente proyecto es ese y el siguiente son kaiju, monstruos gigantes, ¿no? Ese ya es más complicado porque de ahí quiero sacar un universo. O sea, que tienes una línea clara hacia la Claro, mitología. claro. Bueno, pues ya las encarten Sí. van a estar encantados. Sí, hombre. te lo digo. El de los indios es complicado, es difícil de vender porque claro. Eso pensabas de este, mira. No, pero este se vende porque tú ves aquí monstruos pegándose hachazos con guerreros y tal, y eso vende, ¿no? Y esto es más fácil, ves aquí violencia, acción y tal, y es más Vale, fácil de sabes. vender, ¿no? Luego, La claro, fórmula. la gracia es que eso es lo que engancha y luego el valor está detrás de todo eso, ¿no? El mensaje, sí. En el mensaje, ¿no? Aquí hay mensaje, pero denso. La idea es también un narrador, igual que aquí, hablando con unos niños y contándoles relatos de pues, relatos y leyendas antiguas, ¿no? Entonces, cada uno de los relatos va a ser como una especie de antología, pero no va a llegar a ser antología del todo porque va a estar todo relacionado y va a haber una trama, ¿no? Pero la gracia que es lo mismo, si es que me lo quiero pasar bien haciéndolo. Entonces, cada relato va a tener un estilo de dibujo total, radicalmente distinto. Para que hagáis una idea, tengo 4 o 5 estilos ya decididos. Uno es el de los tótem en plan tribal, el de los tótem, o sea, Sí, todo dibujado en ese estilo, ¿no? Que va a ser la primera historia. La segunda va a estar dibujada estilo Disney, tipo Hermano Oso o Bambi, porque son animalitos hablando y tal, y le va el estilo, y además está hablando con niños, ¿no? Pero a medida que vayamos avanzando va a haber otros que van a tener un estilo más, pues, como esto, ilustración digital realista, tal.
Va a haber una historia de terror en blanco y negro, estilo creepy, con un estilo más sucio, con salpicaduras, con brochazos, que sí, lo haré con tinta china y tal. Y luego va a haber un hilo conductor bastante antropológico también como esto, pero vestido de antología, ¿no? Va a ser una antología. Eso yo sé que no es tan comercial, ¿no? Pero claro, yo lo voy a hacer. Hay mucha gente esperando después de esto. La verdad es que las críticas son muy buenas. En Wacom tenemos 5 estrellas de 5, todas las críticas ponen 5 estrellas, y luego muchísimos divulgadores de cómics lo están poniendo por las nubes. O sea, yo estoy encantado, ¿no? Parece que está llegando. Y luego la gente está entendiendo lo que yo quería contar, que es lo que más orgulloso me hace, porque es el trabajo de guión. Y la gente está entendiendo el mensaje que hay detrás de las historias, ¿no? La gran mayoría. Hay gente que simplemente disfruta de lo visual, tiene como distintos niveles de lectura, ¿no? Pero si escarba y entiende el de fondo, que es fácil de entender en las últimas 9 páginas, hasta ese momento puedes intuir algo, pero no es tan explícito, ¿no? Y la gente sí. Eso te permite una segunda lectura, además, para revisar todo y verlo de otra manera. O sea que... Bueno, pues no sé si nos hemos dejado alguna cosa, pero vamos, que leáis Ragnarok, que lo disfrutéis mucho. Bueno, si tenéis cualquier pregunta o lo que sea. Sí, es verdad. Claro, no sé. Sí. Mira, ahí. Yo, por ejemplo. Cuéntame. ¿Tienes en mente algún otro, o te gustaría hacer algún otro mito nórdico? Pues ya has dicho, ya no hay una pista, pero sería spoiler, porque aquí en esta edición, una de las cosas que le dije a Daniel Díez de Carten es que quería que hubiera material que no está en la primera edición de crowdfunding, ya que ha apostado por algo que ya tiene una tirada medio considerable. Ya ha vivido esa experiencia con otras cosas, con Invierno Azul, tuvo un Berkami que tuvo mucho más éxito que mi Kickstarter, y eso salió adelante. Entonces le he hablado, recuerda la pregunta, que me pongo a divagar y se me va la olla. Si querrías hacer algún otro mito. Vale, entonces una de las cosas que le ofrecí es material exclusivo. Las 4 páginas nuevas que hay aquí son la posibilidad para desarrollar más sobre esto, sobre el mito nórdico, pero llevándonos a otro género directamente. No voy a decir nada porque son páginas que hay casi al final, que son nuevas. Pero está hablado con Carten, ¿no? Está como... le he dicho que... Se ha dejado caer. Claro, yo le he dicho que me gusta tener eso ahí en la recámara por si esto fuera muy bien y tal. Claro. Como una idea que yo ya tenía desde hace tiempo, sale de una de las escenas que sí había en la primera edición, y lo que he hecho ha sido alargar esa escena y desarrollarla, ¿no? O sea, te vas a marcar un Marvel con Loki, que sacan ahí series y series. Ahí. Hombre, claro, así, hay que ordeñarlo para que mucho se pueda, ¿no? Mucho mantener la integridad del Ragnarok y luego a la que podemos. Hombre, claro, eso ya no es... Lo que pasa es que ya no son mitos, ¿no? De hecho, el mundo vikingo lo quiero aparcar un poquillo, porque he acabado de vikingo un poco... Joder, no me extraña. Entonces ya voy tirando jarras de cerveza por los bares y me echan y esas cosas, entonces no es plan, ¿no? Pero como sí me gusta la mitología, pero claro, es que los proyectos que tengo a la cola son enormes también. Entonces, no quiero quedarme en un sitio. La gracia es ir contando historias distintas. Que después de los indios viene el que he dicho de los Kaiju, es ciencia ficción. Claro. Con naves espaciales, viajes por la galaxia y tal, ¿no? Y luego, ya en el horizonte lejano, porque ahora mismo me siento totalmente incapaz de hacerlo, como soy de Cartagena, a quien no lo sepa, de ahí salió Aníbal con sus elefantes a Roma, y fue como la ciudad central del imperio fenicio cartaginés de toda la península y tal. Y mis fiestas estas que has dicho de vikingos, pero son cartagineses y romanos de Cartagena, lo que hacen es contar la Segunda Guerra Púnica, y tampoco hay una adaptación en condiciones de eso. Fíjate. Entonces, pues ya está. Y yo he dicho, esta es la mía, aquí tiro del ayuntamiento, de subvenciones, de tal. Y digo, pero claro, yo quiero hacer una adaptación muy bien hecha, sería un cómic histórico
contando todo aquello. Además de un artista local, bueno, claro, exacto. Claro, pero claro, ahora mismo es que no sé ni por dónde empezar. Para que la gente se haga una idea de lo que es hacer una adaptación histórica, aquí solamente hay 2 planos, que es este y otro, que no quiero desvelar más, que están ubicados en momentos históricos reales, ¿no? Y eso requiere de una documentación de arquitectura, de vestimenta, de herrajes, de localizaciones geográficas, de un montón de cosas, ¿no? Y lleva muchísimo trabajo. Por ejemplo, en esto estamos hablando de creo que es 224, 220 y pico antes de Cristo, por ahí, la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Y no hay, digamos que la ropa, las túnicas y tal, tenían determinados de colores limitados porque había pigmentos que no se habían inventado. O sea, era el rojo, el verde, había como 4 o 5 pigmentos típicos. O sea, hay que llegar a documentarse hasta ese punto. De no poner a alguien con un traje, yo qué sé, naranja, porque el naranja no existía, ¿no? Entonces, meterme ahí, además ahí tengo que hablar con muchísimos historiadores, tal, documentarme un montón. Vale, que Cartagena tiene un montón de ruinas y un montón de cosas donde me puedo documentar, pero son todas romanas. Es que además tú siendo de allí, la que te puede caer. Claro. Si leen el cómic y ven que has hecho ahí, pues eso, anacronismos, cagadas. No, además la gente que está metida en las fiestas que estoy metido yo es muy fanática. Pues, dar duro, nuestros trajes se supone que están medio adaptados históricamente, ¿no? Luego hay pequeñas libertades, nosotros vamos de negro y el color negro no existía en la época, ¿no? Pero como mi caseta es la de heavy metal, pues vamos todos de negro, con la melena y tal, ¿no? Es que claro que tenía que dibujar esto. Claro. Somos muy vikingos. Curioso, lo de las adaptaciones históricas, como el rigor que exigen, el hacer una adaptación. Claro, porque te estás poniendo imagen a algo que es un texto antiguo en este caso. Exacto. Y es que tienes que ser riguroso, no puedes caer en... Lo que pasa es que esto es mitología, entonces, pues, claro, te permite un poco jugar un poco más... Los diseños de los dioses son... Lo que no encaja es magia. Exacto. Y luego los diseños de los dioses, pues no hay una imagen establecida de ellos, ¿no? Claro. El más parecido... Era lo que te divertía, ¿no? La parte más creativa. El único que yo creo que tiene así un poco más de adaptación... O sea, más de descripción en los relatos originales es Thor. Que Thor es no lo que habéis visto por ahí. Bueno, si habéis jugado a God of War, ese Thor panzudo, grandote, también encajaría bastante, porque se supone que es un tío muy bruto, muy tonto, era demasiado estúpido. Yo no lo he hecho tan estúpido, porque no era sostenible hacerlo así. Y es pelirrojo, con barba, vestido como o sea, va con pieles, lleva unos guantes y un cinturón que tiene que llevar, etcétera, ¿no? El martillo, hay 3 versiones. Tú te vas a Escandinavia, tenía una forma. Te vas a Alemania, Dinamarca, tenía otra. Y te vas a Islandia y tenía otra. Pero Escandinavia sería un poco la más oficial, ¿no? No, porque en realidad se desarrolló en toda esa zona a la vez. Vale. Yo pienso que el origen era Escandinavia. Claro, y luego al final estás haciendo una adaptación. Si te vas al siglo VIII, tiene una forma, bueno, en algunos sitios era con forma de T, en otros, o sea, con forma de T, en otros con forma de cruz, que el palo sobresalía, y en otros con forma de flecha, ¿no? Yo he decidido la de forma de flecha porque por lo menos ya se ve un martillo distinto a una maza de guerra al uso de las que había, ¿no? Claro. Pero vamos, podía haber escogido cualquier otra porque al final no dejan de ser diseños de mitología, ¿no? Pero bueno, es una de las partes complicadas pero divertidas también. ¿Y tuviste que suavizar partes? Porque claro, esta gente, o sea, es como con la mitología griega. Ya sabes que unos se mezclaban con otros. Sí. Había abuso, había de todo. También aquí el insecto está a la orden Loki, del día, por ejemplo, cuando se transforma en no sé cuántas criaturas. ¿Tuviste que suavizar partes para que fueran un poquito... ¿Te autocensuraste un poquito? En realidad no, la verdad es que las partes que dan más problemas, sobre todo para llegar a sitios como bibliotecas o para acceder a determinados premios literarios, cosas así, estamos idiotizados como los yankees y es el sexo, cuando el sexo no hace daño a nadie. Y la obra es súper violenta, o sea, ahí saltan ojos, tripas y miembros... amputados están en cada página, ¿no? Sobre todo a medida
y eso no molesta a la gente, pero es que tiene que ser así, si es que al final es una batalla. Ah, qué bonito, qué épico, qué poético, pero tiene que ser desagradable, es una batalla, se están matando a Loki le dio tiempo a tener hijos por todas partes. Sí, pero todo eso fue antes de lo que es esta historia, ¿no? Vale. Yo parto del inicio de Ragnarok. Antes del Ragnarok. Exacto. Vale. Entonces hago referencia y lo cuento, de hecho el libro tiene unos apéndices al final que extienden un poco la información mitológica, y este caballico que veis aquí de 8 patas es hijo de Loki. Va explicado en una... pero claro, Loki se convirtió en yegua para distraer a un caballo que llevó un gigante que le estaba haciendo una jugarreta para timarlo y llevarse a... Un poco en un grupo de comedia también que hay actualmente que se llama Destripando la Historia. Sí. Cuenta exactamente cierto. Lo mismo, de que tal cual. Cameló a la yegua para luego sí. llevarle lo que es el caballo. Ellos todo lo que desarrollan es bastante... Sí, bueno, sí, es muy fiel, muy fiel. Sí, es muy fiel. Sí, han investigado, ¿no? O sea, han puesto a hacer dibujitos animados graciosos. Son graciosos y están muy bien hechos, pero están muy bien. Sí, hay mucha información, ¿no? Sí. O sea que al final, pues... Hay cosas, bueno, al final tienes que adaptar un poco. Y luego los 3 hijos de Loki, ya ves, o sea, un lobo gigante, una serpiente enorme y una... Y un caballo y no se aburrean, ¿no? Y una niña que es mitad muerta, mitad viva, que es Hela, la diosa de la muerte, ¿no? No. Claro, entonces dice, y eso salió de su relación con una giganta, Ambroda se llama, ¿no? O sea, que tampoco es... Pues eso comía muchas setas, lo que hemos dicho, ¿no? Sí. había muchas... Sí. Entonces, claro, yo he adaptado, y lo que pasa es que en la parte explícita sexual no me he metido porque son cosas que forman parte de los mitos. Yo pongo el contexto, pero salvo el principal, que es el principio, que es la muerte de Balder, que es el principio, lo que desencadena el Ragnarok, que sí tiene como unas imágenes, está narrado, pero tiene unas imágenes, el resto son solo... Culpa de Loki. Sí, exacto, justo. Pues todo eso está muy bien contado en el principio, ¿no? Entonces, no hace falta meterse en más detalle. Podría haber metido escenas así, pues yo qué sé, de alguna relación sexual, pues los vikingos y los germanos, que son los primeros que salen, estaba a la orden del día y estaba súper naturalizado, ¿no? Me ha interesado más meterme, yo qué sé, por ejemplo, en el papel de la mujer en las sociedades, en los nórdicos, los germanos, digamos, del siglo I por ahí, los que luego serían los bárbaros que invadieron Roma, eran muy patriarcales, tenían a la mujer cuidando, recolectando, cuidando del hogar, y los otros son los que se iban a cazar, a guerrear y tal. Y en el siglo XII, que luego hay una parte histórica de vikingos, el papel de la mujer ha cambiado totalmente, son líderes, bueno, están a la misma altura que el hombre, tienen los mismos papeles, son guerreras también, hay hombres que son granjeros y hombres que son guerreros y mujeres igual y tal. Entonces es uno de los temas, hay muchísimos temas más, también habla un poco de el desarrollo de la tecnología y cómo funciona, de la relación con los dioses del hombre, y luego el tema principal, que veréis que es, esto no es spoiler, que es el ansia asesina y autodestructiva del hombre, ¿no? El instinto autodestructivo que tenemos, que desgraciadamente ahora está muy de moda. Pues estamos un poco con agua al cuello de cómo está la situación mundial ahora, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Así, ¿no? ¿Todos los proyectos estos que tienes futuros? Sí. ¿Eres tú como guionista y dibujante? Sí, tengo algún proyecto más, alguna posibilidad de proyecto más, que sería con guionistas, pero estoy viendo a ver si surge, ¿no? Para ir separando un poco, y sobre todo porque a mí escribir me parece dificilísimo. Entonces yo necesito tener una idea que repose, que me venga la epifanía de ostras, esta idea encaja tal, y que haya un proceso de meterme en lo que yo llamo el canal creativo de la obra, es decir, que conecte tanto que me dé la sensación de que la obra me la están dictando, que es lo que me ha pasado con esto. Ya ha habido veces que me he puesto a escribir y todo ha caído en su sitio y he dicho, pero ¿cómo ha encajado tan bien, no? Y era, pillaba un momento y de repente todo salía y todo encajaba, ¿no?
Y he descubierto que yo para escribir, como no tengo los recursos que tiene un guionista, un escritor, necesito ese reposo, ¿no? Claro. Entonces necesito ese tiempo. Pero claro, me encanta escribir mis historias, ¿no? Entonces todos los proyectos de ese tipo que haga, sí los quiero escribir yo, ¿no? ¿Qué pasa? Que pregunto a gente que sabe, a escritores. Este septiembre tengo un amigo que vive en Suecia, que trabaja en videojuegos, haciendo guión y tal, animación y eso, ¿no? Y le conté el proyecto de los indios y le dije, mira, estoy atascado, no sé cómo seguir con esto, no, estoy en un callejón sin salida y tal. Y dice, mira, pues cuando acaben las fiestas de cartagineses, quedamos para tomarnos una cerveza, un café, lo que sea, tal, me cuenta y, ostras, pues me dio una cantidad de ideas que se ajustaban a lo que yo quiero contar y encajaban, que dije, y he podido seguir escribiendo y desarrollando. En Navidades, que volverá de Suecia a ver a la familia y tal, volveremos a quedar, le enseñaré lo que he escrito y volverá a darme otro montón de ideas. Y con Helio ya le conté la historia y dijo, ostras, tenemos que hablar de eso porque... dice, deja que lo repose porque es que no tengo ni siquiera cerradas los relatos. Tengo 5 o 6, que tengo 6, 7 creo, que tengo clarísimos, pero hay algunos que necesito que se adapten a el concepto que quiero que toquen, ¿no? Y no he encontrado. Porque también los indios fumaban muchas pipas de la paz, ¿sabes? Y le metían ahí de todo, ¿no? Bueno, la ayahuasca, todas estas cosas y tal. Que les conectaba mucho con el mundo, pero a día de hoy sigue sin entenderse esa forma de pensar, ¿no? Entonces, tiene que ser algo que encaje con nuestra cultura y que llegue al lector, ¿no? Claro. Que esté articulado para que la gente lo entienda. Sí. Una pregunta. Dime. ¿Te meterías en el tema de la mitología egipcia? Me gustaría, lo que pasa es que ahí tengo muy poca idea y tendría que empezar de cero. Me encantaría porque la estética es brutal y se puede jugar muchísimo con ello, un montón. Se puede jugar con... Bueno, ya vimos lo que hicieron con Stargate, que me pareció una maravilla. Yo salí del cine, esto es una pasada, tal. Y siempre se le puede dar distintas vueltas de tuerca, ¿no? Había pensado incluso hacer distintas series de distintas mitologías, pero voy a ser el tío de la mitología. Temo que sí, ¿eh? Pero oye, ni tan mal, ¿eh? Y está bien, pero claro, yo no quiero quedarme en eso, porque lo de los kaijus es un concepto totalmente distinto y eso lo quiero hacer. Y lo otro es histórico, puramente histórico, no hay nada de mitología. Vale, que hablarán de Melkar, de Saturno, de Baal y de Astarte y no sé qué, de las deidades que tenían. Pero no va a ser el tema central, ¿no? Entonces, a pesar de que el siguiente tiene relación con mitología, es más leyendas y relatos que mitologías, ¿no? Entonces, no quiero centrarme demasiado en la mitología porque quiero hacer tantas cosas que si no, la gente cuando saque algo distinto, yo quiero que la gente no sepa qué carajo voy a sacar. Ya. Esa es la gracia, ¿no? Porque voy a sacar lo que me dé la gana directamente. Claro. Entonces, no quiero perder eso con mis proyectos personales, ¿no? Luego, la forma de enfocarlo, pues seguir haciendo crowdfunding, seguir dándole... por ahora mi plan se está cumpliendo, que era, si no me lo coge una editorial grande francesa o belga, que es donde habría encajado, lo hago por mi cuenta y primero crowdfunding, luego editorial española, luego derechos internacionales, que de eso en eso me va a ayudar mucho Carten, porque ellos viajan mucho, lo mueven, figuran en el contrato y tal, ¿no? Y luego ya el transmedia, ¿no? Pues ya tengo mi idea en mente de que esto se lleve a videojuegos. Es difícil, porque lo estoy hablando con él, con el chico este, que se dedica a esto y dice, claro, si tú quieres hacer un guión de una historia y que luego se adapte, tienes que hacerlo pensando que va a ser para una adaptación de videojuego. Y digo, no, yo no quiero eso. Es verdad que el de los kaijus va a ir a huevo para videojuegos. O sea, es carne de cañón de adaptación a videojuegos, porque al final es una especie de Street Fighter de kaiju o algo así, ¿no? Pero a lo bestia, ¿no? En plan intergaláctico, ¿no? Pero, claro, hay que intentar compaginar todo eso y que funcione, ¿no? Y luego cumplir el plan, pues claro, si te cierran la puerta, sí que no se cumple. No todos los proyectos funcionan en todos los formatos ni en todo, y está bien así, que tengan su... un crossover?
Es que no quiero hacer spoilers. Pero es que hay algo parecido. Es que la parte. Están grabando, ¿eh, Mariano? Sí, va a quedar registrado. No digo nada, pero... Vale. Bueno, sí, lo que estoy contando lo estoy contando en todas las presentaciones. O sea que no es. Yo tengo clarísimo lo que puedo contar y lo que no, y lo que quiero decir y lo que no, ¿no? Pero la parte inédita de esta edición da para una idea que tengo a mucho más largo plazo. Pero que es solo una idea de una frase, ya está, no pasa de ahí. Entonces, eso ya se verá. Pero la idea está ahí flotando en el aire. Pero la dejaría para dentro de mucho tiempo, porque ahora me quiero quitar un poco de vikingos, ¿no? Estoy ya de hidromiel. Bueno, de hidromiel la verdad es que estoy encantado siempre. Pero ahora ahí te viene tiempito de estar promocionando el libro. O sea, que de esto no te vas a librar ahora ya tan rápido. No, que va. Ahora me espera por lo menos un año. Y espérate que no haya otra edición en otro idioma. O claro, todo eso. Eso espero. Eso espero. Forma parte del plan. Finlandés. Eso estaría guay, ¿eh? Sí, de hecho... no me acuerdo quién me lo dijo, que tenía contacto. Bueno, creo que fue Dani de Carten, que tenían algo de contacto con un centro cultural o embajada de Suecia o de Dinamarca, no sé qué tal. Algo relacionado con el mundo nórdico. Digo, pero si esto va al pelo, si esto es su cultura, claro. Es su pasado, ¿no? Claro, es como el cómic histórico español. A ver qué nos ha dibujado este español. A ver por dónde ha salido. A ver qué cuenta. Bueno, tengo una anécdota muy curiosa, y es que durante el proceso de promoción, claro, yo empecé en Instagram, me hice el perfil de Instagram y seguir cosas que pusiera vikingo, mitología, no sé qué tal, nórdico, para seguir. Y hay un chaval danés que tiene un perfil que se llama, que ya el nombre ya de por sí está mal, pero lo puso para que The Mythology of Vikings, la mitología de los vikingos se llama. Para empezar, los vikingos eran solo los que se iban a saquear. O sea, la gente que vivía en los pueblos y tal eran pueblos nórdicos. Los vikingos, la gente confunde que es toda la cultura, pero los vikingos eran los saqueadores, conquistadores, batalladores y tal, ¿no? Era solo esa parte de esa civilización, ¿no? Es como llamar ingeniero a toda la gente que trabaja en una obra. O sea, no, hay distintos trabajos, ¿no? Exacto, o arquitecto o algo así. Entonces, es ver cómo lo orientamos, a ver si ese plan a medio o largo plazo va saliendo y puedo hacer. A ver, puedo hablar a la vez que escribo, pero si queréis hacer alguna pregunta más. Bueno, creo que ha quedado todo bastante claro, ¿no? Sí, hemos hablado bastante. Ahora, pues nada, a disfrutarlo. Y esperemos que haya novedades dentro de poco, a ver si conseguimos venderlo, a ver si sacamos una segunda edición. Una cosa que me dijo el editor, dijo, mira, a pesar de que es crowdfunding, de hecho había 3 editores, ¿no? No voy a decir el nombre de los otros por respeto, ¿no? Pero vamos, hay cosas que se pueden ver en la red, pero una de las claves que tenía yo era que pudiera publicarse fuera, ¿no? Y que el editor que lo publicara aquí me ayudara con esa parte, porque claro, yo me he ido este año, en enero estuve también en Angoulême y lo moví, lo enseñé y esto es fantasía, esto lo hacen los otros. Me pasó lo mismo, que el proyecto, y luego una cosa muy curiosa es que yo me llevaba las páginas para que la gente las viera y viera como dibujos para que me contrataran como dibujante, pero en fantasía, y se creen que solo sabe dibujar fantasía. Entonces me tuve que hacer varias páginas de varios géneros. Digo, mira, que se dibuja el western, que se dibuja el post-apocalíptico, ciencia ficción, serie negra, fantasía, no sé qué. Llevaba como varios géneros. Digo, oye, no me dio tiempo a hacerme una de piratas, pero que parece que se han puesto de moda ahora también. Pero es que tienes que enseñarle el género, si no son capaces de entender si ha hecho esto, hace lo que sea, ¿no? Claro. Y eso es complicado, ¿no? Y luego llegar a un trato con un editor, yo no sé cómo funciona eso. ¿Qué firmo? ¿Qué condiciones pongo?
cómo sé lo que me tienen que pagar por tener los derechos de explotación, por cuánto tiempo, con qué condiciones, eso el editor sí lo sabe. Claro. Entonces ahí es muchísimo mejor trabajar con un editor que va a sacarle más partido. Va a actuar como agente también. Exacto, va a hacer de agente Claro. de los derechos, ¿no? Así que pues nada. Lo que me dijo fue que él tenía claro que esto iba a vender 3.000 y pico ejemplares. Ahí me ha metido una presión que no veas, pero dice, yo quiero que la primera edición se acabe pronto. ¿La tirada de cuánto ha sido? La tirada ha sido de 1.200, es que me ofreció la tirada más alta. Ah, vale. Me ofrecieron 800, 1.000 y 1.200, ¿no? Y luego los porcentajes, ¿no? Pues ahí estuve negociando con los tres y al final fue Carten quien se llevó el gato al agua, porque fue la que dijo, mira, yo lo quiero publicar como sea, si tengo que aceptar estas condiciones, las acepto. En cambio los otros estaban como más reticentes, no estaban tan interesados, aquí me escribía cada semana y media, tal, iba haciéndose el remolón, pero se notaba que había interés, entonces digo, vale. No te dejaste querer. Claro, digamos. Exacto. Y luego al final fueron las mejores condiciones, ¿no? Entonces... un blanco y un botella. Claro. Y una vez que estoy viviendo la experiencia, me estoy dando cuenta de que no sé cómo habría sido con los otros, pero he acertado, porque la forma de trabajar de Carten, o sea, tuvimos nuestra reunión, estoy en contacto con la chica de marketing que está moviendo, yo también, como siempre me he vendido por mí mismo, yo también me vendo mucho y me están agradeciendo mucho esa parte de buscar cosas yo también, ¿no? Sí, tener esa iniciativa, ¿no? Claro, he abierto vía fuera del mundo del cómic, que eso es una de las cosas que tendríamos que hacer todos los que nos dedicamos al cómic, que esto llegue a la gente de fuera. Por ejemplo, el libro lo tiene Miguel Delis, que es un youtuber bastante gordo, que tiene 700 y pico mil suscriptores y que curiosamente él cubre el Rock Imperium, el festival de Cartagena de heavy metal, que lleva 4 años, ¿no? Y va desde el segundo año, va todos los años. Entonces yo hace 2 años lo vi a lo lejos, que estaba yo con la campaña del tercer crowdfunding, y no pude pillarlo porque se perdió entre la gente, pero este año, el último día, salía con gente, pues nos íbamos ya el último día a descansar, 4 días pegando botes, y de repente me lo encuentro con todo su equipo, con las cámaras, con el micrófono, no sé qué tal. Hombre, Miguel, tal. Me puse a hablar con él, digo, te escribí el año pasado que había sacado tal, en octubre sale en un solo tomo, no sé qué, me gustaría hacértelo llegar para que lo veas, que es tu temática, es heavy metal, es mitología, es historia y tal. Ostras, pues sí, y el tío, la verdad es que ha estado interesado, le ha llegado, ya ha hecho, mira lo que me ha llegado, ojeándolo, hablando y tal. Espero que haga algo más, ¿no? Hablando. Y claro, va a llegar a muchísima gente de otros ámbitos. Otra chica que escribe libros y tiene su canal de YouTube, que él le hizo una reseña, lo mismo, ya tiene el libro, me ha escrito, que le encanta, ha puesto un story poniendo pelos de punta, tal, leyéndoselo tal, y me ha mandado su libro de mitología nórdica que acaba de sacar, además, se llama Elenia o algo así, se llama, sí. Pues, ¿lo subiste tú al Instagram? Sí, justo. Y lo vi y dije, hostia, qué guapo. Pero claro, pues lo tiene y ella me ha mandado el libro, que digo, bendito libro si hubiera tenido esto hace 10 años, porque es un libro de mitología nórdica completísimo. Qué bueno. Claro, por una persona que es especialista en eso, vikingos, mitología, en mitología en general, pero... entonces, pues, como a ella también le gusta el heavy metal, también había hablado con Miguel Delis, entonces eso se acabó conectando, ¿no? Y tengo más cosas abiertas ahí para ver si le doy más difusión fuera, porque es como se rompen esos límites que tiene el mundo del cómic, de ventas, de la visión catetista que tenemos en este país, que la gente sigue creyendo que es Spiderman y Mortadelo y Filemón y ya está, ¿no? Yeah. Y esas barrericas, poquillo a poco, hay que ir tumbándolas y tenemos todos que pensar en fuera de nuestro círculo, ¿no? Es verdad. De hecho, hay mucha gente de fuera del mundo del cómic que lo está comprando y yo he estado en ferias. Se sorprenden de eso, claro, de que con un cómic se pueda contar cualquier cosa, ¿no? Exacto. Sí, sorprende, claro. Claro. Siempre ha sido así en realidad, pero que cuando vienes de espaldas al medio, pues no sabes lo que te pierdes. Yo soy optimista, yo creo que estamos viviendo un buen momento. Yo creo que también, sí, fíjate. Que la gente está abriendo mucho la mente, ayudó mucho la feria de
del cómic que se hizo en el Matadero el año pasado, que la gente pasaba con la familia a ojear, bueno, vamos a llevar a lo de los cómics a los niños, y veía que, pues sí, aquí no hay casi cómics para niños, y se acababan llevando 200, 300 euros en cómics. Claro. Ostras, esto, no me digas que esto me lo ha dicho Pues si la entrada, gente si la entrada es gratuita, ahí. Ayuda. Y eso ayuda mucho. Claro, hay que hacerlo accesible, claro. Sí. O sea que... ¿Alguna pregunta más? Ya está, se ha agotado el... Hemos dado información, ¿no?